Antes que nada quiero agradecer la participación de la doctora Nancy Melda Montero Delgado, quien ha estado con nosotros, que ha estado con nosotros en este programa de verano, impartiendo prácticamente temas y también fungiendo como investigadora anfitrión. Entonces, muchas gracias nuevamente, doctora, por aceptar la participación en este programa de verano de investigación. Voy a presentar a la doctora. Ella es profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California. Es licenciada en Administración de Empresas. Cuenta con maestría en Administración General y doctorado en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Baja California, así como diplomada en Recursos Humanos por la misma universidad y en Mercadotecnia por la National Universidad de San Diego, California. También colabora con el cuerpo académico de MIPYMES en consolidación y es miembro de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad. Está certificada por la ANFECA en México. Es coautora de libros, capítulos de libro y artículos relacionados al desarrollo regional y competitividad, marketing en las organizaciones, mercadotecnia regional, por mencionar algunos. Autora del modelo DANA para el desarrollo de estrategias y coordinadora general del programa de maestría en administración de la UABC. Participa en proyectos de investigación a través de redes entre cuerpos académicos nacionales y grupos de investigación internacionales, con más de 30 años de experiencia profesional y académica. Pues bienvenida, doctora. Muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación. Pues vamos a dar inicio a la charla. Bueno, en el caso de su servidora nos tocó participar con el tema de búsqueda y definición del tema de investigación. Esa es una de las dinámicas en ocasiones más estresantes, vamos a llamarlo así, porque no tenemos en ocasiones como una claridad de qué es el tema que tenemos que investigar. Y el objetivo de esta charla es que ustedes conozcan algunos mecanismos que les permitan abrir esa visión para que ustedes puedan definir con mayor exactitud o mayor claridad ese tema de investigación. Adelante. Dentro de las cosas que vamos a mirar o vamos a reforzar, está relacionado con lo que serían las generalidades de la búsqueda y la definición del tema, o sea, son las definiciones prácticamente. Y dentro de esa identificación, pues existen allá afuera varios modelos, herramientas o técnicas, métodos que nos permiten a nosotros ampliar esa visión que les comento. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos, ¿verdad? Y lo que les puedo anticipar es que no importa el que ustedes seleccionen, la mayoría de las veces los autores nos dicen que la definición del tema tiene que ver mucho con los gustos y preferencias de la persona que está llevando a cabo la investigación, ¿verdad? Lo cual se nos hace como muy lógico, ¿no? Adelante. Dentro de lo primero que tendremos que visualizar, ¿verdad? Pues es qué es la investigación, ¿verdad? Y aquí tendremos que retomar elementos que ya vieron ustedes en las otras charlas, que esto implica un proceso sistemático. Entonces, lo que tenemos que tener en nuestra mente es que la investigación es un proceso para aquellas personas que estamos acostumbradas a trabajar en procesos o que por naturaleza tenemos que trabajar en procesos. Una de las cosas que no les he platicado y que sería la primera vez que lo comento en este foro es que su servidor es disléxica. Para poder salir adelante con esta condición, vamos a llamarlo así, el trabajar en procesos es lo que me lo ha permitido. Entonces, para mí, hablar de procesos, eso me aclara, me enfoca, y no me disperso. Entonces, el tener eso en nuestra mente, que es un proceso sistemático,
que esto es formal, ¿verdad? Que hay un nivel de inteligencia dentro de ese proceso, nos permite entonces recordar que estamos hablando que es un método científico el que estamos nosotros trabajando, ¿no? Eh, Cada uno de nosotros visualiza la manera de abordar las problemáticas que tienes enfrente y en lo personal, el pensar en procesos es lo que me ha facilitado literalmente la vida, ¿no? Adelante. Dentro de las cosas que más nos inquieta cuando estamos pensando en un proyecto de investigación, y sobre todo si tú vas a entrar a estudiar un posgrado, ya sea una especialidad, una maestría, un doctorado, es la incertidumbre. La mayoría de las veces cuando tú aplicas a un programa te dicen, ¿qué tema te interesa investigar dentro de la línea de investigación de los programas? Y ahí es donde dices, válgame, o sea, todo me gusta, ¿no? Entonces aquí ese nivel de incertidumbre es lo que hace que nosotros tengamos que pararnos un ratito y decir, a ver, espérame, ¿qué investigar? ¿Qué tema debo de investigar? Me dicen que nosotros tenemos que tener, vaya, que debe ser un producto innovador, utilizan muy frecuentemente la palabra innovación y en ocasiones eso nos asusta, ¿no? O nos dice, ¿qué vas a aportar? Y aquí hablas de las características que debe de guardar ese documento para que sea aceptado. La belleza de todo esto es que hay un método que nos permite a nosotros buscar y encontrar ese tema ideal para poderlo presentar, ¿no? Ese nivel de incertidumbre se va a disminuir. Acuérdense que la incertidumbre cuando tomas una decisión es en la medida en que yo conozco los elementos en esa toma de decisiones, el nivel de incertidumbre se va a bajar. Así es que esto que vamos a mirar el día de hoy, pues ha orientado a disminuir ese nivel de incertidumbre. Adelante. Las características más comunes en una investigación, ¿sí? Pues el tema a investigar, qué es lo que voy a investigar, el problema que tienes que resolver y la metodología que vas a utilizar. Estas tres cosas nos causan en la investigación inquietudes, de tal manera que si yo ya tengo mi tema de investigación, debe de ir de la mano con la posibilidad o la visión de cómo lo voy a resolver. Y el cómo lo voy a resolver me va a llevar a disminuir entonces la incertidumbre de la metodología que debemos de utilizar. Así es que una parte importante de estas características, de este proceso, está en el punto uno. Si nosotros tenemos claridad en el punto uno, los demás de alguna forma disminuyen ese nivel de incertidumbre y vemos cada vez más claro que esa es la intención de esta charla, ¿no? El tener una visión más clara de lo que vamos a hacer en un mediano o largo plazo. Adelante. Retos que afrontamos como estudiantes cuando pensamos en una investigación. No me queda claro el concepto de investigación. En ocasiones nos han hecho sentir que la investigación es un conjunto de acciones que nada más determinado perfil de persona lo pueden desarrollar, cuando la investigación es algo que llevamos dentro, es algo que hacemos siempre en menor o mayor escala, pero siempre lo hacemos. Dificultades para escoger el tema. Esto siempre ha sido todo un reto, sobre todo si nosotros observamos y escuchamos muchas cosas en nuestro entorno, visualizamos tantas cosas se me dificulta en un momento dado decir qué es lo que voy a escoger, pero la charla de hoy tiene como finalidad poder atender ese punto número dos. El tres dice, no he trabajado el método científico. Nos hablan de metodología de investigación desde que estamos en la preparatoria, en la universidad, en los posgrados, en ocasiones desde la secundaria, y aún así sentimos
que no hemos trabajado el método científico y eso nos causa, ¿verdad? Retos que tenemos nosotros que sacar adelante, ¿no? El desconocimiento de sus habilidades y capacidades en el área de investigación. A lo mejor conozco el método científico, a lo mejor me hicieron realizar una parte de ese proceso en la escuela, pero aún así no estoy seguro de mis habilidades y mi capacidad para implementarlo. Este reto, no hay otra manera de disminuirlo más que afrontándolo. O sea, enfréntate a la investigación. Pues vas a chocar a lo mejor, ¿verdad? Y pues chocas, te sobas y le sigues, ¿no? Y así es como uno aprende, así es como uno aprende. Si tú tienes un proceso, sigues ese proceso y en la medida en que si te resbalas, si caes, si das pasitos para atrás, no importa, ¿verdad? Estoy segura que la siguiente vez te va a ir muchísimo mejor. Y así es como se aprende. Al final del día, aplicando las cosas, ¿no? Adelante. Los métodos que nos van a permitir a nosotros dar esa claridad y disminuir ese nivel de incertidumbre. Y aquí Palo Solo nos dice algo muy interesante y que todos los autores coinciden. Los temas no están definidos y nadie los puede definir por nosotros. Es una construcción propia sobre los factores de interés dentro de nuestra disciplina. Al final del día, nadie me puede decir qué es lo que yo voy a observar o qué es lo que yo voy a hacer. Serán mis deseos, mis inquietudes, mi capacidad para observar, ¿verdad? Dentro de lo que a mí me gusta en mi disciplina, mi tema de investigación. O sea, nadie puede decidir por mí, porque yo tengo que amar el tema, me tiene que gustar el tema, me debe de apasionar el tema, porque si no lo hace, ese proceso se va a volver escabroso, lento, vaya, tenso, cuando no debería de ser así, ¿verdad? Entonces, por eso los temas los tenemos que seleccionar nosotros. Ahora, afortunadamente, allá afuera hay muchas personas que tienen las mismas inquietudes que tenemos todos y podemos armar un grupo de investigación precioso cuando todas estas personas que tienen esa misma inquietud se juntan, ¿verdad? Y se arman estos grupos de investigación que pueden llegar mucho, mucho, muy lejos en cuanto a los resultados que pueden obtener. Adelante. El primer modelo se conoce como el modelo ECO. Este nace en 1977. Básicamente estamos hablando que se centra en la exploración, en crear y ofrecer, pero si se fijan ustedes, el pilar de este modelo está centrado, como lo pueden ver ustedes ahí, en el interés personal, que era lo que comentábamos. Y les puedo garantizar que todos los modelos que vamos a mirar ahorita, de una u otra forma, está en lo que a ti te gusta. Entonces, ¿qué nos propone el método ECO? Dice, primero visualiza tu interés personal, obviamente dentro de las áreas donde tú te mueves, pero visualiza lo que a ti te interesa. ¿Cómo encontrar lo que me interesa? Pues, ¿cuáles son tus inquietudes? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es el campo en el que tú te quieres desarrollar? Dentro de ese campo del saber, como le llame este modelo, identifícate una área, porque los campos son extremadamente grandes. Entonces, en la medida en que lo acotas, en esa medida la incertidumbre va disminuyendo. Entonces, a partir de mis intereses, de mis inquietudes y mis motivaciones o motivantes, yo defino mi campo del saber. Y dentro de ese campo de interés que yo tengo, me voy por una temática y de ahí surge mi tema. Ahora, si tú me dices o ustedes me preguntan el interés personal, o sea, ¿cómo puedo saber mi interés personal? Bueno, pues a partir de tu perfil profesional, de la experiencia que tienes, de la actividad que desarrollas en la actualidad, del grupo de intereses con la gente que te juntas, de la visión que tienes del futuro. O sea, eso te va a permitir entonces identificar qué es lo que me interesa de todo lo que tú ves en la escuela,
debe de haber un área en la cual tú te sientes más cómodo. Dentro de esa área, ¿qué tema es el que más te apasiona? Y definitivamente, pues esto nos va a llevar, ya que tú lo definas, a que si vamos a hacer investigaciones cuantitativas o cualitativas, que en su momento ustedes van a platicar de ello, ¿no? Pero existen 4 reglas en el modelo ECO. El interés, que haya fuentes accesibles de la información, que estés al alcance, a nivel cultural para yo poderlo observar y la experiencia del investigador. Si es la primera vez que voy a investigar, pues no te preocupes. Todos los equipos tienen un asesor. Ese asesor tiene experiencia en investigación. Será entonces el papel del asesor el que te permita disminuir ese punto que miramos anteriormente, donde decía, no estoy seguro de mis habilidades para investigar. Tú preocúpate por el tema, preocúpate por disfrutar la investigación. La persona que te va a acompañar, que ya tiene experiencia en investigación, él te va a ayudar a que tú puedas visualizar todo de mejor manera. Siguiente. Ahora vamos con este otro método BJ. Este método también surge en 1977 y si se fijan ustedes cómo funciona, ¿no? Me hablas que ya para poder yo definir el tema, lo primero que tengo que hacer antes de es visualiza el marco institucional. Es decir, las líneas de investigación, ya sea del grupo en el que te estás moviendo, de la escuela a la que quieres entrar o del programa de posgrado el que quieres estudiar, o de las líneas de investigación que tiene la licenciatura. O sea, visualiza primero eso. Ya que tienes eso, este método te dice, observa el tiempo. A veces los temas son extremadamente apasionantes, pero yo tengo una fecha de entrega. Por ejemplo, en esta dinámica de este verano, nosotros tenemos una fecha de entrega. Entonces tenemos que delimitar nuestro tema, pues, al tiempo que nos están dando para llevarlo a cabo. Si vas a estudiar un posgrado, pues a lo mejor si es de 2 años, de 3 años, ¿cuánto tiempo te dan para poder entregar esa investigación? Así es que el marco institucional, el tiempo en el que lo puedo hacer y el espacio. Es decir, eh, ¿dónde? Y ese dónde yo tengo que tener un alcance, porque simplemente si nos vamos a trabajos que podemos desarrollar en la licenciatura, por ejemplo, si tú me hablas de un plan de expansión internacional, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí en Tijuana, pues es extremadamente sencillo pensar en que nosotros vamos a llevar nuestros productos aquí con los vecinos que tenemos en San Diego. ¿Por qué es fácil para nosotros? Porque si bien es cierto, ya se considera internacional, pues tengo el acceso a la información y para mí es extremadamente sencillo ir y levantar y observar y comparar. Pero si selecciono, por ejemplo, Londres, al momento en que yo quiero hacer la investigación y hacer ese plan de expansión, pues me va a llevar más tiempo, me lleva recursos, y no todo lo puedo sacar en investigación documental, hay cosas que lo tengo que ver. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de espacio, debemos de tener las herramientas disponibles, los recursos disponibles para poder definir con claridad en dónde lo voy a hacer. Cuando nosotros ya tenemos estos 3 elementos visualizados, pues eso me va a permitir a mí tener mayor claridad, voy a identificar, voy a delimitar una temática y eso me va a llevar a la definición del tema. Este modelo, así es como nos dice, tú sigue este procedimiento y llegas y vas a definir qué es lo mejor que puedes hacer con el tiempo que tienes, en el lugar en donde estás y con los recursos disponibles. Adelante. Ahora tenemos el método Cardoso. Este nació en 1981. Al igual que los anteriores, si se fijan ustedes, uno de sus pilares es el interés personal. Pero aquí ya nos están subiendo, vamos a llamar así, un poquito más el nivel de lo que tenemos que observar antes de decidir. Aparte de tu interés personal,
te dice, visualiza que sea relevante, socialmente que sea relevante o científicamente que sea relevante. Que ese interés personal que tú tienes también tenga una relevancia social, que lo que vas a observar tenga un impacto social. Eso es importante, que tu tiempo, tus recursos, tu esfuerzo se pueda ver impactado, ¿verdad? En una parte de la sociedad. Por otro lado, me dicen también que aparte que sea de tu interés y que sea relevante, pues que sea original. Y aquí es donde ya se nos empiezan a complicar un poquito las cosas, porque en la actualidad tenemos muchas áreas de investigación, se ha investigado mucho, muchos temas. Entonces, ¿a qué le llamas originalidad? Y ahí tenemos la respuesta, a tu contribución a la disciplina. ¿Qué vas a contribuir? ¿Cómo lo vas a contribuir? ¿Sí? Y ya que tú visualizas tu interés personal, es relevante, es original porque hago una contribución, ¿verdad? Es viable. O sea, realmente lo puedo hacer. A partir del tiempo, del espacio, de los recursos disponibles, ¿verdad? Sí lo puedo hacer. Cuando tú juntas estos 4 pilares, entonces te lleva a definir el tema. Pero si se fijan ustedes, a diferencia de los anteriores, el pilar era 1. Aquí este autor nos abre los pilares y nos marca 4 y te dice, los 4 son igualmente importantes. En ocasiones hemos tenido contacto con personas que a lo mejor el tema no era de su interés personal, pero después se apasionó con él. ¿Por qué? Por el impacto que tiene a nivel social, porque lo podíamos hacer, porque era muy original y ya cuando estás dentro de él te enamoras de la temática. Sin embargo, yo les recomiendo que cuando vamos a hacer nuestras primeras investigaciones, tú ya te enamores del tema antes de, y ya dejamos el enamoramiento de temas en otro momento, en cuestión de exploración, ¿sí? Adelante. Aquí tenemos el método de Palo Solo. Este es del 2005. Al igual que los anteriores, está centrado en pilares también, en este caso son 2, y vuelve a resaltar el interés personal, pero también esa demanda colectiva. Es decir, fíjate lo que está pasando allá afuera a nivel social. O sea, ¿qué se necesita? Pues que te apasione y que se necesite para que todo tu esfuerzo tenga un valor allá afuera, ¿no? Entonces, si yo junto mi interés personal con esa demanda colectiva, como lo llama Palazuelo, entonces aquí surgen esas inquietudes, surgen esas motivaciones, y de ahí me lleva a especificar esa área de interés. Si yo ya tengo un área de interés, ahí yo ya tengo una idea de investigación y eso me va a llevar a definir el tema y me va a permitir entonces delimitar el tema. Y aquí es muy importante en este modelo, si se fijan ustedes, a diferencia de los anteriores, este sí hace un énfasis en ayuda del tutor. Ayúdate de tu tutor. Los demás, nosotros lo sabemos que el tutor es importante. Este método te lo establece. Es decir, parte de la experiencia de los demás. Valora la experiencia que tienen las otras personas. Ellos nos pueden decir si la temática que traemos está siendo mal delimitada o está muy bien delimitada, pero igual en mucho tiempo lo que te va a llevar. O sea, hay que escuchar al tutor. El tutor lleva años por delante de nosotros en investigación. Y esto debe ser muy claro, muchachos. La única diferencia que existe entre la primera vez que yo me expongo a un proceso de investigación con aquellos que ya tienen esa experiencia, la única diferencia que existe es el tiempo, la única, muchos. Y que en ese tiempo, estas personas que ya han trabajado en la investigación se han visto expuestas a ese proceso científico. Y a lo mejor en el caso de nosotros que nos estamos formando apenas lo vamos a hacer.
pero al final del día es un proceso donde hay dos tiempos, todos iniciamos igual. Por lo tanto, va a llegar el momento en que ustedes van a estar en la misma posición, con la misma capacidad, con la misma habilidad ya desarrollada. Recuerden, es un proceso, que la única diferencia está en el tiempo. Claro que junto con el tiempo viene la edad. Edad a mayor edad, más tiempo, más experiencia y me permite visualizar. Ustedes están chiquitos todavía. Eso implica que tienes mucho camino por qué recorrer y muchísimas cosas que aprender. Y el día de mañana vas a ser parte del expertise de toda esta dinámica, ¿no? Pues eso es lo que nos dice este método. A mí en lo personal me gusta, ¿verdad? Pero hay otro más adelante que me gusta más todavía. Lo que me gusta mucho es que hacen hincapié en esa ayuda del tutor, en ese proceso que unas personas ya vivieron y que otras pues apenas vamos a empezar a vivirlas, ¿no? Adelante. El método Zapata también se originó en el 2005. De aquí él lo visualiza en tres elementos, ¿sí? Me dice lo mismo que los anteriores, interés y gustos personales. Enfócate en lo que te gusta, en lo que has leído, en las experiencias laborales que has tenido, en la realidad cultural que tienes, en la política, la parte social. Enfócate en algo que sea de tu interés personal. También visualiza que tengas acceso a las fuentes de información y que sean estas fuentes de información, pues que sean confiables, por un lado. Por el otro, el método de recolección de datos que debe estar a tu alcance. En ocasiones se nos vienen a la mente cosas bien interesantes, pero bien, bien interesantes. Era, la información que hay es limitada en ocasiones y eso lleva a mí a pensar que tengo que obtener información de primera mano, que esto implica levantar encuestas y ahí es donde dice, a ver, espérame, ¿ya existe algún instrumento de recolección de datos que esté validado, que se haya aplicado en otro momento? Y si la respuesta es no, quiere decir que ese proceso lo tenemos que hacer nosotros. Y ahí es donde tengo que parar un poquito y decir, a ver, ¿me alcanza el tiempo? ¿Tengo los recursos para hacer esto? Porque si la respuesta es no, por más que te apasione el tema, tenemos una fecha de entrega. Entonces, o delimito mi idea o mi tema, o me enfoco en algo que sea parecido de interés, pero que no me lleve a este otro nivel, porque no tendría. Pero si tengo los tres, pues adelante, ya te nació ese tema, ya viste la luz y de ese tema pues surge o nace lo que dice el doctor Zapata, la pregunta central de tu estudio. Yo lo que les puedo recomendar es nunca olviden el tiempo, el espacio y los recursos, porque eso puede provocarnos incertidumbres tremendas, ¿no? Y junto con esa incertidumbre, un nivel de estrés que nadie quiere tener. Adelante. El método Sampieri, creo que el doctor Hernández Sampieri es una persona que conocemos muchos de nosotros, y a lo mejor es muy conocido para ustedes más que los anteriores. Este modelo, él tiene muchos años trabajándolo, y realizó una modificación en el 2014. Y él, al igual que los demás, si se fijan ustedes, parte de la inspiración. O sea, en un momento de inspiración de tus intereses personales, edad que seguramente en el proceso lo vas a acotar y lo vas a pulir, pero primero inspírate, edad, y ya cuando tú hables o tengas claridad en esa inspiración de qué es lo que te llama la atención, pues bueno, nos vamos con la conceptualización, vamos viendo cómo podemos plantear esa problemática, y aquí es muy importante dentro del modelo de Sampieri no nada más es el planteamiento del problema, sino la definición del problema. No es lo mismo plantear que definir, ¿verdad? Y quiero pensar que un poquito más adelante van a mirar todo esto,
pero esto es fundamental. Ya estás inspirado, ya tienes tu interés personal, o que vemos cómo se puede plantear la problemática, cómo se puede definir esa problemática. Debe de tener una necesidad, debe de cubrir una necesidad, como para qué lo hago todo esto, ¿verdad? Ese para qué lo hago, a quién afecta, a quién impacta, a esa problemática social, esa es la parte, ¿no? Donde mucha gente podría estar interesado en los resultados que vamos a obtener. Por el otro lado está la necesidad de cubrir huecos le llama él del conocimiento, tocar temas pocos estudiados o poco investigados. Es un poquito complejo en el área de las ciencias sociales y más donde nos movemos nosotros. Hay muchos temas y hay mucha información de muchos temas. Tanto puede ser positivo porque tenemos mucho de dónde buscar, también podría ser negativo porque se han abordado de tantas maneras, ¿verdad? Que a lo mejor no encuentro ese hueco, pero en mi experiencia me dice que en la medida en que tú pulas y acotes esa idea, vas a encontrar el hueco, ese hueco de interés. Eso que dices tú, que no lo había visto desde este punto de vista y eso me interesa y quiero conocer tus resultados. Y la última parte que él visualiza es la oportunidad. Es decir, lo que comentábamos, ¿no? Los recursos, el tiempo, la dinámica, o sea, realmente tengo la oportunidad de llevarlo a cabo. Unido todos estos 5 elementos me lleva a la definición del tema. Y hace hincapié el doctor Hernández Sampieri sobre la experiencia individual, los materiales escritos, las piezas audiovisuales, es decir, hazte de todo aquello que esté a tu alcance para que puedas tener una mayor claridad en ese proceso de inspiración que has tenido. Adelante. Después tenemos, bueno, no es que no tengamos, es el mismo, es el mismo método de Sampieri, pero es una especie de ejemplo, vamos a llamarlo así. Dice, considerar el problema o situaciones que afectan en las familias o conocidos. ¿Verdad? Por ejemplo, esta, esta persona se fue por esta temática que era de interés personal, era la educación infantil. ¿Por qué? Pues porque tener hermanos más pequeños. Dentro de la educación infantil, ¿qué le interesó? ¿Verdad? ¿En qué campo? ¿Verdad? Es el aprendizaje de niños hiperactivos. ¿Por qué le interesaba ese campo de manera particular? Pues porque su hermano fue diagnosticado, era dentro de este aspecto, se puede llamar, y claro que era de su interés para poder comprender lo que estaba sucediendo. Y la idea posible de tema que estableció es un método de enseñanza de las matemáticas para niños hiperactivos de tercer grado de educación básica. ¿Por qué todo esto? Porque al final del día era un interés personal que estaban viviendo en su familia y vaya, no es el único niño hiperactivo en México. Y si nosotros platicamos con esos padres, en ocasiones se desesperan porque los niños aprenden de diferente forma. Y miren que sé de qué estoy hablando, ¿eh? Eh, Cuando nosotros como seres humanos aprendemos de una manera diferente y no entramos en ese esquema tradicional de educación, tanto al niño como al padre les cuesta adaptarse. Eh, por ejemplo, yo cuando me di cuenta que algo no era normal fue a los 8 años. A los 8 años jamás me imaginé que un adulto iba a estar mal. Yo sabía que yo estaba mal, o sea, que yo tenía algo mal. Fíjense mi pensamiento, ¿eh? Dije, no puede ser que un adulto esté mal, ¿verdad? Entonces seguramente el problema lo tengo yo. Me llevó años entender, no nada más a mí, sino a los maestros, a mis padres, entender qué pasaba conmigo. Cuando se entiende qué pasa, oh, la vida fue completamente diferente, ¿no? Dice, ok, ya sabemos qué es lo que está pasando. Insisto, todos aprendemos de manera distinta y
cuando miré el caso de esta persona, me llamó mucho la atención por eso, porque hay veces que forzosamente quieres meter una dinámica de aprendizaje en los niños y no te pones a pensar que a lo mejor ese niño aprende distinto. En la actualidad ya hay mucha información de ese tipo y es muchísimo más abierto, a diferencia de antes, ¿no? Les estoy hablando, no sé, o sea, imagínense, yo nací en el 65, ¿de qué tiempo les estoy hablando? Donde no había muchas de las cosas que en la actualidad tenemos. Hubiese sido fascinante, muchachos, hubiera sido fascinante poder obtener un documento, no sé, para mi mamá, para mi papá, allá por los 70, ¿no? Donde decía cómo aprende un niño con problemas de dislexia, ¿no? De entrada, fui diagnosticada con dislexia hasta que estaba en la universidad. O sea, no me lo pudieron detectar antes. Entonces, toda esa dinámica, no es cierto, en la prepa, toda esa dinámica era, por eso me llamó mucho la atención este estudio y se los quise presentar para que vieran ustedes cómo cosas que están en nuestro entorno nos pueden llevar a una reflexión al respecto. Y la siguiente, ¿no? Ya sea toro. Aquí, gracias. Aquí tenemos al método UNED. Este es el Centro de Investigación y Educación en Costa Rica. Ellos sacaron un método en el 2016 y lo centran en dos elementos, así como lo pueden ver ustedes ahí en la diapositiva. Uno de ellos es el interés personal, el interés de la institución o el interés académico, y por el otro lado, la delimitación de las disciplinas, es decir, dentro de tu disciplina, lo que más te guste, ¿verdad? Nos ha tocado ver con mucha frecuencia y aquellas personas que estamos dentro del área de posgrado lo vivimos frecuentemente. Cuando una persona dice, es que me fascina, por ejemplo, ¿no? Me encanta el tema de la cultura organizacional. Dices, ok. Y de la cultura organizacional, no, me fascina el tema del clima laboral. Va. ¿Y cuál es tu profesión? No, pues soy ingeniero, ¿verdad? ¿Qué tanto conoces de clima laboral? No, no, no conozco mucho, pero estoy dispuesto a aprender. Entonces, todo eso es fascinante, muchachos. Pero hay una realidad. Cuando tú estás estudiando, en este caso, por ejemplo, que les digo, es un posgrado, tu trabajo terminal o tu investigación no es lo único que vas a hacer. Vas a llevar materias, tienes otras tareas, tienes vida propia, trabajas. Entonces, enfócate en tu disciplina. Parte de lo que tú ya sabes y en función de eso busca tu interés. De lo contrario, se te va a hacer complicado. Ahora, si la vida te lleva por un camino donde tú nada más vas a ser 100% investigador y te vas a dedicar exclusivamente a la investigación, va, explora en otras disciplinas. Sería fascinante hacerlo. Pero aquellas personas, que aquí ya vemos muchas, que estamos dentro de las instituciones de educación superior, sabemos de antemano de lo que les estamos platicando. Es, no es lo único que haces, pues. O sea, son muchos otros elementos que dices tú, ok, prefiero en vez de aprender a hacer poquito de todo, prefiero especializarme en una área. Y te especializas en esa área. Y eso es lo que te va a permitir, claro, sobresalir y escribir sobre la temática. Si yo hablo de intereses personales, ¿verdad? Y estoy viendo la posibilidad de que esos intereses personales se alineen con la institución, se alineen con la parte académica, pues bueno, hay elementos que este centro de investigación nos dice que tenemos que considerar, cómo buscar la verdad, ir más allá del conocimiento común, descubrir algo diferente, algo nuevo, algo que impacte, que tenga una mejora, investigar el origen, el porqué de las cosas, estudiar un fenómeno, cómo surge, entre otros estudios, esta parte que estoy observando, estadísticas nacionales, internacionales, en pocas palabras, la creatividad. Tengo que ser creativo, tengo que buscar y dentro de esa creatividad
con las limitaciones de la disciplina, pues entonces abordo una situación, una problemática, y a partir de esa disciplina que seleccioné, ¡pum!, de ahí te va a surgir el tema. Pero date la oportunidad de una reflexión de este tipo, que si se fijan ustedes, todos los modelos, eso es lo que te dicen, reflexiona antes de, para que tengas una claridad y disminuir ese nivel de incertidumbre por el que puedas estar pasando. Adelante. Ahí viene, ahí está. Este método, muchachos, el método LARC del doctor Luis Arturo Rivas Tobar, es uno de mis preferidos. Era, ¿y qué nos dice el doctor Rivas? Dice, nadie puede decidir cómo surgen las ideas, ya que éstas pueden llegar por diversos caminos. Él te dice, sí, yo entiendo todos los modelos anteriores que te hablan de pilares, que te hablan de cosas que debes observar, pero aún así el doctor Rivas Tobar nos dice, nadie puede decirte que por ahí forzosamente va a surgir la idea. Hay muchos caminos, es decir, hay muchas formas de llegar a esa idea. Y estoy de acuerdo con él, muchachos. Sin embargo, también estoy de acuerdo o estoy convencida que cuando tú vas a empezar a aprender a hacer algo como ayuda, que tengas un mecanismo o un proceso que seguir. Eso me permite orientar mis ideas sobre ese camino y no dispersarme en estar observando. Eh, sí, cierto que surgen de muchas maneras, sí, cierto, pero en este momento creo que lo más importante es que surja de ti, de lo que a ti te gusta y cómo lo que a mí me gusta impacten en la sociedad. Y si yo veo alguna posibilidad de aportar algo a esa problemática social, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Entonces, estoy de acuerdo con Rivas Tobar completamente, pero también sé que hay un momento en nuestra vida que vamos a iniciar algo, que vamos a hacer por primera vez, donde el que me des paso uno, paso dos, paso tres, me va a ayudar mucho. Me ayudaría enormemente. ¿Sí? Siguiente. Vamos a ver qué nos propone Rivas Tobar. Rivas Tobar hace una propuesta. Él ya lo estaba manejando por mucho tiempo, pero hace una propuesta, hizo unas modificaciones en el 2020. Y él centra ese surgimiento de la idea en tres elementos básicos. Es que seas experto en el tema, que conozcas muy bien la disciplina, era que exista información allá afuera y que sea de interés personal, profesional. Entonces, al igual que los demás, si bien es cierto que la idea te puede llegar por muchos lados, centra en tres: interés personal y profesional, que ya existe información, y empápate de ese tema al grado que te conviertas en un experto. Claro, en un largo plazo. Con esos tres elementos, y si tú visualizas edad que sea factible, interesable, amigable, edad que sea necesario, que haya fundamentos teóricos sólidos, que contribuya a las competencias de intereses, edad te va a llevar a definir una temática. Y entonces ahí entra, que es el segundo modelo que nos habla del asesor o del tutor. Ya cuando tú tienes todos estos elementos, entra ese asesor, entra esa persona, ¿sí? Que ya por su experiencia es investigador. Y entonces, de manera conjunta, definen, ¿verdad?, qué tema vas a estudiar. Y será entonces este asesor o este tutor que te va a acompañar durante todo ese proceso de la investigación y te va a convertir en un investigador. Y toda su experiencia va a pasar hacia ti.
y va a estar formando investigadores. Una de las aportaciones que me gusta mucho del libro del doctor Rivas Tovar es eso, que todas tus acciones influyen en los demás y que es tu responsabilidad, si estás dentro de la academia, es tu responsabilidad formar. A eso venimos a las universidades, a formar. Y tienes que formar personas que tengan la capacidad de rebasarte, no de limitarlas. Todos tenemos límites, muchachos, todos tenemos límites. Y no hay mayor satisfacción que ver a una persona que tú apoyaste en este desarrollo y que hoy en día es mejor que tú. ¡Qué belleza! Así es como debe de ser. Hay una persona que dijo una vez aquí en la escuela que la educación era un acto de amor. Cuando lo visualicé, me lo dijo la primera vez, me dio risa. Y si lo analizas fríamente, tiene razón. Es cierto. Aquí no deberían de existir los egoísmos, sino es el dar para que ustedes puedan ser mejores. Y creo que de eso se trata todo este verano de investigación, el poder garantizar que el día de mañana ustedes van a ser mejores estudiantes, mejores personas, mejores profesionistas. Y qué belleza, ¿no? El poder decir, yo contribuí a que esta persona sea mejor. Eso es lo que nos dice Rivas Tovar. Adelante. Por ahí viene el otro, ¿eh? Ahí está. Ese es el método, ya si lo queremos ver aplicado. Y él nos dice que siempre debe de existir una relación entre estos elementos. ¿Ok? El propósito, el objeto, el sujeto, el espacio temporal y espacial. Entonces, aquí lo único que hicimos nosotros fue como a manera de ejemplo, vamos a llamarlo así, puse propósito. ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Verdad? Quiero mejorar la eficiencia, la eficacia, la productividad. ¿Cuál es el objeto? El sistema de la calidad, los sistemas ERP y el servicio al cliente. El sujeto, las zapaterías, el sector de turismo y salud, las empresas vinícolas. El espacio temporal y espacial. Valle de Guadalupe en Baja California, México. San Marcos, California en Estados Unidos. Ruta del Vino en Querétaro. Ahora, de todo esto, partiendo de lo que nos dijo en la diapositiva anterior el doctor Rivas Tobar, cómo nos enfocamos y cómo definimos nuestro tema. Yo les marqué aquí de rojo aquello que evidentemente es atractivo para mí, eh, tengo la posibilidad, el tiempo, el espacio, ¿verdad? ¿Y cómo quedó? La eficiencia del servicio al cliente de las empresas vinícolas del Valle de Guadalupe en Baja California, México. Y Rivas Tobar nos dice, en la medida en que tú definas ese tema, ¿verdad? Y tengas una relación entre estos cuatro elementos, no te vas a poder equivocar. Cuando yo presento esto, ¿verdad? Y mi tutor o mi asesor me dice, no, pues está perfecto, pero me estás hablando de Valle de Guadalupe en Baja California, ¿sí? Y tú vives en San Luis Potosí. Insisto que quiere decir que el espacio temporal y espacial, ¿verdad? No lo ubiqué bien, a no ser que ya tenga yo planeado irme de vacaciones para qué lado, ¿no? Entonces, nada más como punto de partida, visualicen ustedes lo que nos propone Rivas Tobar y yo les puedo garantizar que si ustedes siguen ese proceso y cuidan que estos cuatro elementos estén en esa idea que surgió, eh, no se van a poder equivocar, van a estar bien, ¿sí? Adelante. Este método es un método muy interesante. Los últimos dos los dejé al final porque evidentemente, como se pueden dar cuenta, son los que más me gustan, ¿sí? Que es el método AQP de la doctora Rosario Martínez. Eh, Ella ya tiene tiempo con este modelo, pero también hace una modificación en el 2020. Pueden encontrar muchísimos videos de ella, muchísimos información al respecto.
ella es de Colombia. ¿Y qué nos dice la doctora Martínez? No busques el tema afuera, no lo busques afuera. Siempre, siempre va a estar dentro de ti. Entonces, volvemos a lo mismo. Si se fijan ustedes, los 5 que hemos visto, los 5 te dicen, está en ti, en lo que a ti te gusta, en tu experiencia, eres tú. Eres tú el que define, porque al final del día te tiene que apasionar, te tiene que gustar, de tal forma que no se te haga pesado desarrollarlo, ¿no? Adelante. Ahora, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿pero qué busco adentro de mí? ¿Sí? Todos nos han dicho, busca dentro de ti, depende de ti, ¿verdad? Pero ella fue la única que nos dijo de manera directa, ¿qué buscas dentro de ti? Pues determina de qué es lo que quieres saber más, ¿verdad? La experiencia que tengas, qué experiencia tienes ahorita o hacia dónde te gustaría llevar tu experiencia, qué te apasiona de tu profesión. Eh, o sea, empiezas a buscar eso en tu mente. Elige lo que tengas a la mano, es decir, que no represente aparte un esfuerzo como el que les comentaba ahorita, ¿no? No, 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 estamos empezando de lo que yo tenga a la mano, que tenga la disponibilidad para que esto sea rico, para que no se convierta en algo estresante. Y elige el sujeto que sea de tu interés. Es decir, de todo lo que yo puedo observar allá afuera, ¿a quién te gustaría observar? O sea, empieza por ahí. Eso es lo que tú tienes que encontrar dentro de ti. Por lo menos así es como lo visualiza la doctora Martínez. Entonces, ¿de qué surge o de dónde surge el tema? De tus motivantes, eliges las variables de interés, te permite esto achicar el tema, llenas los vacíos de la información y ya está. Ahí tienes tu idea. Y vamos a ver ahorita, porque mejor se ve así como que muy, muy, muy grueso esto, pero en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar este método. Y aquí está el ejemplo del método. Ella te dice, acuérdense que es A, Q, P. ¿A dónde? ¿Quién? Y problema. Si quieres, ¿qué quieres estudiar? ¿A quién quieres estudiar? Y aquí hay varias ideas, ¿sí? Que surgieron de una dinámica con una persona. Las pymes, las micro, las grandes empresas y la persona dice, no, quiero estudiar las pymes. Ok. ¿Con quién quieres trabajar? ¿O con quién puedes trabajar? De todos los sectores que están allá afuera de las pymes. ¿Con el sector comercio o con el sector salud? Dices, bueno, puedo trabajar con los dos. Por eso están ahí, porque puedo, pero ¿cuál es el de mayor interés para ti? ¿Qué es lo que más te motiva? Me quiero ir por el sector comercio en Tijuana. Va. Ahora, para poder identificar esa problemática, ¿no? El modelo te dice, hay causas y hay consecuencias. Y esto decía, ¿cuáles son las causas, ¿verdad?, de esa competencia desleal que tú me hablas? La carencia de leyes que lo regulan y la corrupción. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa problemática que me estás platicando? Pérdida de empleo, disminución de los precios y pérdida de clientes. ¿Y cuál es tu aporte? ¿Tú qué sugieres? ¿Sí? O sea, son cositas que tenemos que visualizar. Y el modelo te dice, agarras ya sea las causas o las consecuencias, pero no las dos. ¿Cuál te interesa más? En este caso, la persona se fue por las consecuencias. Entonces, ¿cómo quedó? La competencia desleal, que es el problema, y la consecuencia, que es la pérdida de empleo, en donde en las pymes, ¿de quién? Del sector comercio, en Tijuana, Baja California, México. Y ahí tienes la idea. La competencia desleal y la pérdida de empleos en las pymes del sector comercio en Tijuana. Ese es el modelo AQP
que les digo, a mí en lo personal se me hace muy interesante, me permite, o lo visualizo como un instrumento que me puede llevar de la mano y puedo llegar. Habrá autores que les pueden decir, oh, pero aquí ya estás definiendo dos variables. Sí, ya las estoy definiendo y las puedo visualizar desde el título. Sé que me estás hablando de competencia y sé que me estás hablando de pérdida de empleo. Y podremos pensar que a lo mejor esto no va a ser el título del trabajo, pero parte de ese concepto. Ese es el modelo AQP. Yo se lo recomiendo muchísimo. Jueguen con todo eso que les gusta, con todo lo que ustedes quieren encontrar y vamos viendo cuál es la mejor idea o el mejor tema a partir de lo que ustedes quieren observar. Adelante. En resumen, el tema debe ser de tu interés. Tienes que dominar el tema de preferencia, ¿sí? Ya son áreas que ya las trabajas. Debes de ser de interés para alguien aparte de ti, ¿ya? Que es la persona o el grupo de personas, los usuarios de la información. Debe estar dentro de las líneas de investigación de donde se mueve la dinámica en la que estás trabajando, ya sea académica, sea laboral, del cuerpo de investigación en el que vas a participar. Debes de tener claridad con quién y en dónde quieres y puedes trabajar y existe un problema o un vacío de la información. Si nosotros visualizamos este resumen, nos podemos dar cuenta que hay procedimientos y hay pasos que nos recomiendan seguir si tengo dificultad para definir mi tema de investigación. Adelante. Ya para concluir, selecciona el método con el que te sientas más identificado, el que a ti te guste más. Pero sobre todo disfruta el proceso para llegar al tema de investigación. Las oportunidades no ocurren, las oportunidades tú las vas a crear. Eso es lo único que yo les puedo decir. Selecciona aquello con lo que tú te sientas más cómodo. Si tú te sientes cómodo con él, ese quiere decir que es el método más adecuado y más apropiado para ti. Por mi parte es todo. Gracias por su atención. ¿La va a entregar? ¿Se la va a entregar? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario para la doctora? ¿Pregunta o duda antes de cerrar la sesión? Qué bárbara, qué buena soy. Sí, dicen que no hay dudas, que están muy agradecidos por la presentación. Bastante práctica la metodología, doctora. Muchas gracias. De eso se trata, que no se les quiten las ganas de investigar. Sí. Bueno, pues voy a cederle los micrófonos a la doctora Mirna para que nos haga entrega de la constancia. Gracias. Bien, buenas tardes, doctora Nancy. Qué gusto verla. Muchas gracias igualmente. Y qué gusto escuchar su participación, porque eso definitivamente nos da una perspectiva o nos amplía la perspectiva, especialmente a los estudiantes que están iniciando en esto. Es motivador y aparte la pasión con la que habla de básicamente de lo que usted utiliza en sus trabajos.